esta tarde, Señor, te bendecimos, Padre, porque nos permite, Señor amado, poderoso, estar reunidos aquí, Padre bendito, con la maestra, Señor, y con mis compañeros alumnos, Padre, para estudiar tu palabra, para aprender, Señor, más, Dios mío, poderoso, de tu gloriosa palabra, Señor bendito. Gracias por ser bueno, Señor bendito. Estaba con el deseo de aprender, Dios mío, poderoso, de adquirir más conocimiento, Señor amado, para enseñar a tu pueblo, para enseñar a tu iglesia. Bendice la mente, el pensamiento de cada uno de nosotros, los congregados en este lugar. Padre glorioso, bendice a los maestros, Padre, que con gran amor, Dios mío, poderoso, nos enseña lo que tú les enseñaste, Padre bendito. Gracias, bendice, Padre amado, que salgamos bien en todo, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que todo lo que hagamos prosperará, Señor amado, poderoso. Gracias, Padre, bendícenos, Dios mío, en nuestra materia, en nuestros estudios. Padre amado, gracias. Toma el control de nuestra obra. Bueno, como todos sabemos, ¿verdad? La materia que estamos viendo es educación cristiana, ¿verdad? Esto, hermano, es una materia muy importante en la vida de cada uno como alumno, ¿verdad? Que aquí estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, hermano, en el futuro lo que ya estamos, ¿verdad? Lo estamos transmitiendo a otros, ¿verdad? Así que vamos, en primer lugar, hermano, quiero definir, ¿verdad? En términos general, ¿qué es educación? ¿Verdad? Si quieres, pueden anotar lo que el término que es educación. Educación es un proceso de formación en el cual un individuo se desarrolla integral capacidad intelectual, moral y física y efectiva, de acuerdo a las culturas, normas de conocimiento en la sociedad que le rodea. La educación, hermano, es una formación. Aquí estamos formando. Amén. Estamos formándolo. Es un proceso, nos desarrollamos integralmente en capacidad, en intelectual y moral, y también nos preparamos afectiva, ¿verdad? Sabemos, hermano, y dice, de acuerdo a la cultura, norma de conocimiento en la sociedad que le rodea. Sabemos, miren, quiero que copien esto. Psicología, dice, ciencia social, y estudio. Yo creo que se acuerdan de eso, ¿verdad? Y esto es un mapa conceptual. Y dice, vamos a ver si podemos leer esto. Psicología es la ciencia social que
la rama de la educación que estudia el comportamiento humano en la área cognitiva, efectiva y conductual. ¿Verdad? Como sabemos, hermano, cognitiva es conocimiento, ¿verdad? Cognitiva es conocimiento y afectiva es amor, amistad, compañerismo, ¿verdad? Y también conductual, es como nosotros lo conducimos, ¿verdad? Creo que no me he equivocado, conductual, ¿cómo nos conducimos? Sí, ¿verdad? Sabemos que ya esto es en términos, la educación, decíamos que es un proceso, ¿verdad? De formación. Nosotros lo formamos y estamos aquí para transmitir a otros. Y quiero que vaya ya en materia, educación cristiana es un conjunto de acciones que se desarrolla en forma intencional y organizada para presentar la totalidad del mensaje de salvación ante todo tipo de personas, a fin que todos conozcan el amor de Dios. ¿Verdad? La educación cristiana es un conjunto de acciones que se desarrolla en forma intencional y organizada para presentar la totalidad del mensaje de salvación a todo tipo de personas, ¿verdad? Sabemos que nosotros transmitimos el mensaje de salvación y lo preparamos para poder transmitir, lo organizamos, preparamos lo que vamos a enseñar para que el oyente, ¿verdad? O el que está al frente de nosotros pueda entender, ¿sí? Organizar, ¿verdad? Para presentar la totalidad del mensaje de salvación ante todo tipo de personas, a fin que todos conozcan, y dice que todos conozcan el amor de Dios, ¿verdad? Nosotros somos los responsables, ¿verdad? De transmitir el mensaje de salvación y que todos conozcan el amor de Dios. El propósito, oiga bien, el propósito es comunicar las verdades, oiga bien, es comunicar las verdades del mensaje de salvación contenido en la Sagrada Escritura. Ese es el propósito. El propósito, hermano, de la educación cristiana, oiga bien, es comunicar las verdades del mensaje de salvación que contiene la Sagrada Escritura. Amén. La palabra nos muestra, ¿verdad?, que en ella hay salvación. ¿Sí? Y por eso, hermano, es el propósito de anunciar las verdades que está escrita en la Sagrada Escritura. Ese es el propósito de la educación cristiana, ¿verdad? La educación cristiana se requiere, oiga bien, a la gente, estudio, desarrollo, se requiere, hermanos, de gente, ¿verdad? Del estudio. Debemos de estudiar a profundidad, hermanos, la Sagrada Escritura. ¿Sí? Debemos de estudiar para poder, hermanos, transmitir el mensaje. Porque si no estudiamos, ¿qué vamos a enseñar? ¿Sí? Dice, estudiar, desarrollar de los dones, oiga bien, desarrollar los dones, la capacidad que nosotros tenemos. Debemos desarrollar los dones. Crecimiento y madurez espiritual. Es la educación cristiana, se requiere a la gente estudio, desarrollo de los dones y crecimiento y madurez espiritual. ¿Amén? Nosotros debemos de ser maduros, creciendo, ¿verdad?, en conocimiento y creciendo espiritualmente, madurando,
¿verdad? Para que aquellos, ¿verdad? Se sientan bien. Y quiero y dice, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que vaya allá, o alguien que me busque Efesios 4:13, para que vean que todo lo que estamos viendo tiene bases bíblicas. Amén. Efesios 4:13. Miren lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Se da cuenta? Que nosotros vamos a alcanzar la plenitud, vamos a alcanzar la madurez espiritual cuando nosotros, hermanos, pongamos en práctica, ¿verdad?, lo que la palabra nos dice. ¿Sí? Y pongamos en práctica. Quiero que el concepto de la educación es una estrategia. Perdón, a veces me equivoqué. La educación cristiana es una estrategia general de Dios, la cual no tiene límite, frontera, raza, idioma, cultura, edades, sexo o nivel social. ¿Verdad? La educación, ¿verdad?, es una estrategia general de Dios. Oiga bien, todo esto es de Dios, proviene de Dios, y no importa qué color sea, la raza o el sexo o el nivel social que se encuentre el individuo. ¿Sí? No importa el nivel social que se encuentre, sino que la educación cristiana es una estrategia general de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a hablar, educación es un proceso de formación. Educación cristiana es un proceso de formación en el cual se incorporan conocimientos y principios y valores. ¿Sí? Educación es un proceso de formación en el cual se incorpora conocimiento y principios y valores. Lo formamos, ¿verdad? El proceso de formación, y como lo hemos dicho, aquí lo estamos formando. El alumno está aquí aprendiendo. Amén. ¿Sí? Estamos aprendiendo, hermano, para ponerlo, hermano, en práctica y llevarlo al conocimiento, ¿verdad? Tener el conocimiento, hermano, y poderlo transmitir a los demás. Y principios y valores, ¿verdad? La palabra nos manda, hermano, que debemos, ¿verdad?, tener los principios que hemos perdido hoy en día, hermano, es vivir bajo la palabra de Dios. ¿Sí? Valores que hemos perdido hoy en día. Uno de los valores, quizás, hablando secularmente, el valor a los derechos humanos, ¿verdad? El valor de el amor, el valor, hermano, de los valores que hablando secularmente, ¿verdad?, hemos perdido. Quiero que vaya allá también base bíblica. Esto tiene base bíblica, educación cristiana tiene base bíblica. Y quiero leer de Deuteronomios 6, 7, capítulo 6, versículos 7 al 9. 6, 9. 6, 9. Capítulo 6, versículo 7. 7. Sí. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. ¿Qué se está refiriéndose ahí? Se está refiriendo a la educación que
nosotros, ¿verdad? Los que somos padres, debemos de transmitirlo primeramente en nuestro hogar. La educación, ¿verdad? Para que ellos vayan creciendo, hermano, en conocimiento y que vayan comenzando a guardar los principios cristianos, ¿verdad? Porque nosotros, quizás los que tuvieron dicha, ¿verdad?, de crecer en un lugar cristiano, ¿verdad?, y estamos aquí porque nos instruyeron, ¿verdad? Eso, hermano, esto tiene base bíblica, no es porque se los haya salido, ¿verdad?, solo por así, sino que la palabra misma nos dice, y lo está hablando en Deuteronomio, ¿verdad?, que esto la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y acostándose cuando te levantes. La palabra se tiene que transmitir, enseñarle a nuestros hijos. Y bueno, lo que estamos aquí, pues estamos aprendiendo. Amén. ¿Sí? Estamos aprendiendo. Uno de los problemas o problemitas, podemos decir, que nos impide enseñar es aquella que la falta de interés que a veces el individuo o el que está, hermanos, encargado, ¿verdad?, de poder enseñar, pero no tiene interés de poder transmitir el mensaje, es uno de los problemas. Es falta de actualización. A veces en las iglesias, ¿verdad?, se da, hay un problema grande en el área, hermanos, de la escuela dominical. Hay maestros que solo se dicen ser maestros, pero no están preparados. Tienen el don, porque Dios le ha dado un don a ellos. Pero el problema es que no se preparan. O no los preparamos, pues, para poder enseñar. Es uno de los problemas graves. También falta de actualización, tener el llamado. Tener el llamado de parte de Dios, no tener el respaldo de Dios o falta de oración. ¿Verdad? Es necesario que también nosotros, dado que estamos aquí, tengamos todo eso. Que eso no sea un problema para nosotros. ¿Verdad? No sea un problema que pongamos excusa, no puedo enseñar, o no puedo transmitir esto, no puedo, sino que lo que nosotros necesitamos es la disponibilidad de nuestra vida. ¿Verdad? Y somos los encargados. Quiero definir, hermano, la palabra pedagogía. Es una ciencia social cuyo objetivo es mejorar el proceso educativo de acuerdo al entorno social que será es estudiar los métodos y las técnicas que se aplican en la enseñanza y a la educación, especialmente en el área de niños. ¿Sí? Pedagogía, hermano, es una ciencia social cuyo objetivo es mejorar el proceso educativo de acuerdo al entorno social. ¿Sí? Esa es pedagogía, es una ciencia. Y se trata, hermano, en el área infantil, ¿verdad? Y quiero anótelo. Pedagogía viene de la palabra griega pedagogos. Paido, que es niño, ¿eh?
cogía llevar conocimiento. La palabra pedagogía viene de la palabra griega, del griego, pedagogo, que paios es niño, y gogía es llevar conocimiento. ¿Ya? Nosotros permitimos llevar el conocimiento a los niños. ¿Sí? El conocimiento. Esto es en el área de pedagogía, y esa es la materia que estamos viendo. ¿Ya? Educación cristiana es pedagogía. ¿Ya? Le decía, es una ciencia social cuyo objetivo es mejorar el progreso educativo, ¿ya? De acuerdo al entorno social que se da al estudiar los métodos y las técnicas que se aplican en la enseñanza y en la educación. Y esto, hermanos, abarca la edad de 4 a 18 años. Área infantil. Cita bíblica. Quiero que me ayude hermano Cristian ahí con Lucas 2:52. ¿A dónde? Pedagogía. Bailo. Llevar conocimiento. Ajá, aquí cogía, llevar, pero aquí creo que escribí mal. Al revés. Llevar conocimiento. Lucas 2:52 dice de esta manera, ¿lo tienen? Amén. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se da cuenta? Que el Señor, ¿verdad?, crecía en estatura y también en conocimiento, ¿verdad?, en sabiduría y en conocimiento, ¿verdad? El niño, ¿verdad?, cuando uno le enseña, él va creciendo. Pero si le enseñas cosas buenas, le va a enseñar, va a crecer en sabiduría. Amén. Es necesario, hermano, que nos demos cuenta qué importante es la educación cristiana. Otra cita bíblica que está en Marcos 10:13. 10:13. Marcos 10:13. Voy a pedir a mi hermano Francisco que lo lea. 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Quién fue Jesús? Jesús usó la pedagogía. ¿Sí? Él también, hermanos, esto tiene base bíblica. Él fue quien también usó eso, porque le traían los niños, ¿ah?, que los traían, ¿verdad? Así dice. Sí. Y le presentaban niños para que le tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo a Jesús, se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Él les enseñaba este método también. ¿Sí? Quiero llegar, gracias. Vamos a ir rápido porque el tiempo va corriendo. Quiero que vaya en la primera, ¿verdad?,
quiero a la ley del maestro. ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien. Es importante saber, oiga bien, un maestro cristiano debe decidir enseñar, no porque le gusta enseñar, o porque le digan que enseñe, sino porque está consciente que Dios le ha dado el don de enseñar. O sea, no porque le gusta enseñar o porque le digan enseñar, sino que estamos conscientes cada uno de nosotros como maestros, ¿verdad? O los futuros maestros van a tener el conocimiento, ¿verdad? Que Dios le ha dado el don de enseñar. ¿Sí? Sí, amén. Quiero allá leer esto rápidamente, Efesios 4:7. Esto va corriendo. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sabe qué? La gracia a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Sí. Es un don que Dios ha dado a nosotros. El problema es que no lo desempeñamos. Y aquí dice, es importante saber que un maestro cristiano debe de enseñar no porque le gusta, no porque le digan que enseñe. Muchas veces porque nos dicen, vaya, enseñe. O nos gusta, ¿verdad? Sino que tienen que estar conscientes que Dios le ha depositado un don a usted. Le han depositado un don a mi persona, ¿verdad? Y miren, un maestro cristiano capacitado, oiga bien, debe cumplir con los siguientes conceptos. No sé si... Y dice el primer concepto, miren. Concepto que un maestro cristiano debe de tener. Primero, ser embajador. Embajador de Cristo. ¿Alguien sabe qué es un embajador? Un profeta, un evangelista, un servidor de Dios. Un embajador, en general es un representante. Un representante, sí. En términos general, como digo mi hermana, es un representante, ¿verdad? O sea, el que tiene que representar, ¿verdad? Nosotros somos representantes a enseñar, ¿verdad? El segundo concepto, ¿verdad?, que un maestro debe de tener es esto: dar buen testimonio. Dar un buen testimonio. Todo, hermanos, enseñador, o todo lo que enseña la palabra de Dios, con el ejemplo, que nuestras acciones, conducta, concuerde, con nuestras palabras, y lo que de lo contrario vamos a confundir al alumno. ¿Sí? Si nosotros hablamos con el ejemplo, hermanos, el oyente, ¿verdad?, el alumno va a tomar ejemplo. Pero si nosotros hablamos, hermanos, y solo hablamos y no lo llevamos al conocimiento, no lo llevamos a la práctica de lo que hablamos nosotros, nuestra palabra va a estar botada si no enseñamos con el ejemplo. ¿Verdad? Y aquí lo dice, enseña, el que enseña la Biblia con el ejemplo, que nuestras acciones concuerden, oiga bien, concuerden,
lo que nosotros hacemos vaya con acuerdo a lo que nosotros decimos, ¿verdad? Debemos de hablar, ¿verdad? Con nuestro ejemplo, y que las palabras que digamos vayan con el ejemplo, ¿verdad? Este es muy importante también en la vida del maestro cristiano, es cultivar relaciones. Cultivar relaciones. ¿Qué es cultivar relaciones? El maestro debe ser agradable. El maestro debe de ser una mente abierta, afectuoso, cariñoso, paciente y etcétera. Quizás el papel más importante que debe desempeñar el maestro es amar a sus alumnos y ser amigo. ¿Sí? Amar a sus alumnos y ser sus amigos. Tiene que ser paciente. A veces que, los maestros que están a cargo de niños, ¿verdad? Hay niños que son impacientes, son inquietos. Pero el maestro tiene que tener esa gracia o esa paciencia, ser amable, cariñoso, ¿verdad? A transmitir, cultivar, ¿verdad? Las relaciones con los alumnos, ¿verdad? Ser amigo y amar a los alumnos, ¿verdad? El último concepto, es preparar. Preparar el hombre interior. Ojo, debemos de enseñar con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que cuando hablemos, hermano, esto se transmita, ¿verdad? Para que el alumno llegue a ser un cristiano maduro, ¿verdad? Para que él se convenza, ¿verdad?, de lo que está oyendo, ¿verdad? Tiene que enseñar con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que quiero ver la segunda ley, y va esto ahí rápido, no lo voy a anotar ahí. La segunda ley es la ley del alumno. El alumno, la filosofía del alumno debe de atender con interés a la materia que ha de aprender, ¿verdad? ¿Qué es aprender? Aprender es dirigir la mente hacia una persona. Cosa es concentrarse en algo y aplicar el entendimiento. En pocas palabras, atender es poner atención. ¿Alguien se acuerda qué es la filosofía del alumno? Pensar, correcto. Pensar. ¿Qué debe de hacer el alumno? Es pensar, ¿verdad? Echar a andar la mente, ¿verdad? Tiene que pensar en la materia, ¿verdad?, que se ha propuesto de aprender, ¿verdad? La atención nace con el interés solo cuando nuestro alumno tiene verdadero interés. Oiga bien, la atención nace con el interés solo cuando nuestro alumno tiene verdadero interés en la lección. Podrá poner toda la atención que necesita para aprender. Esta es una responsabilidad del alumno, ya que el mejor de los maestros no conseguirá nada con un alumno que no quiere aprender. Puede ser un buen maestro, pero si el alumno no quiere aprender, no lo va a lograr, ¿verdad? El alumno tiene que tener interés propio, ¿verdad?, de poder, si le gusta la materia que está viendo, o el tema que está viendo, ¿verdad?, y le pone interés, va a aprender, ¿verdad?
el alumno necesita pensar para aprender. Y quiero terminar con esto, con este mapa conceptual. Ya hicimos dos, ¿verdad? Pero quiero que ustedes vean este mapa conceptual. Y con esto termino. Amén. Se lo voy a poner fácil. No sé si lo entienden. Reino de Dios. Vamos a tratar la manera de leerlo, hermano. Amén. Dice, Jesús anuncia el reino de Dios con palabras, obras, dice, parábola, historia, pequeña historia que nos enseña de la vida. Pequeña historia que nos relata pequeña enseñanza, ¿verdad?, de la vida diaria. Milagros, ¿verdad? Y dice, es signo del reino de Dios que ha comenzado. Dice, sana enfermo, resucita muerto, expulsa demonios y controla la naturaleza, ¿verdad? Pecadores se acerca a
maquinamos para enseñar la misericordia de Dios. ¿Verdad? Jesús anuncia el reino de Dios con palabras, con obras, y dice con parábolas, pequeñas historias, ¿verdad?, que nos deja una enseñanza en la vida diaria. ¿Verdad? Milagro es signo que el reino de Dios ha comenzado. Sana enfermo, resucita muerto, expulsa demonios, controla la naturaleza, y pecadores, ¿verdad? Se acerca a marginados para enseñar la misericordia de Dios. ¿Verdad? Eso es todo, hermanos. Dios. Haya sido de mucho provecho, ¿verdad? Amén. Quizás Amén, aleluya. en la casa